Tercer Seminario Notarial Andrés Guacurarí. Organizado por el Colegio Notarial de la Provincia de Misiones. La próxima disertación, a cargo de la escribana Noemí Armella. Hola, Cristina. ¿Cómo te va, Juan? Qué gusto Hola, verte. ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes y estar con todos ustedes en esta tarde de sábado. Qué hermoso. En Y esta además tarde de sábado. para cerrar un año de mucho trabajo, un año distinto. Así que para mí esta convocatoria me llena de alegría, porque durante este año he tenido mucha actividad internacional, y volver a dar y a estar con ustedes en estos seminarios, como fue el otro día en Corrientes, en el Colegio de Escribanos de Corrientes, y hoy con ustedes, me da sensaciones mucho más placenteras de volvernos a encontrar. Así que muchas gracias, Juan. Nosotros, ni te cuento, recibirte nuevamente en Misiones, en todo el litoral, así que realmente muchísimas gracias por tu tiempo. Y qué decir y presentarte, Cristina, no hace falta ni mencionar nada. Obviamente, simplemente, como siempre te digo cuando puedo, una de las maestras grandes del notariado argentino, y hoy presidenta de la Unión Internacional del Notariado, rectora de la UNA, necesita presentación, así que dejamos y vamos a escucharte, que eso es lo que estamos interesados esta tarde. Muchas gracias, Cristina, por siempre estar y colaborar con nosotros. Realmente, muchas gracias. Señor presidente del Colegio de Escribanos de Misiones, Juan Sarquís, formalmente hablando, le agradezco profundamente la invitación. Sé que con esta intervención están cerrando un seminario que comenzaron esta mañana. Es brillante concluir el año con esta actividad, que entiendo es el broche para terminar un año, como dije recién, muy difícil, donde tuvimos una experiencia absolutamente inédita, donde el notariado, no solamente nacional, sino internacional, pudo demostrar su adaptabilidad a las nuevas circunstancias, donde ha sido declarado un servicio esencial por todos los gobiernos. Me estoy refiriendo a la Unión Internacional del Notariado, que debemos estar muy orgullosos que el notariado argentino, porque no soy yo, es el notariado argentino el que durante 3 años tiene a su cargo el liderazgo de esta organización internacional. Así es que, viendo esta experiencia de manos de la directiva del Colegio de Escribanos de Misiones, me honra profundamente estar con ustedes y concluir este seminario. Les quiero comentar que hemos decidido desarrollar el tema de la protección de vivienda. Quiero antes acotar 2 cuestiones. La verdad es que por curiosidad tuve que dedicar unos minutos a averiguar quién era Guasurari, que es porque parece que el nombre y el apellido tiene varias pronunciaciones. Así es. Entonces parece que Guasurari es la que más se adapta al origen guaraní. Es lo correcto, exactamente. He descubierto, y por eso yo esto lo utilizo para que todos entendamos que todos los días aprendemos cosas nuevas. Y entonces, no siendo de la zona del noreste, desconocía este guaraní, que en definitiva fue un guaraní evangelizado con alguna cruza mestiza y de la mano adoptiva de Artigas, nada menos. Así que es un símbolo muy especial, y parece que es el tercer seminario, así que también tiene una impronta muy local, de un hombre que también dejó de ser de una zona sola, y que con el correr del tiempo y las divisiones políticas tuvo que ver con países como Uruguay, Brasil y Paraguay, ¿no? Así que lo que es un poco tristón es el hecho de que no se sabe bien su nacimiento y no se sabe bien el año ni el lugar de su muerte. Se presume que es en Río de Janeiro. Entonces, veamos qué importante que es ser
tener esta impronta local. Y la verdad, estudiar estos temas y honrar a estas presencias. Así que, primero y principal, tuve que hacer esa investigación, lo cual me generó mucha alegría de poder saber algo más. Después quiero destacar la presencia de todos los disertantes, por supuesto, del día de la fecha, pero más escuché la última parte de Karina Salierno, y que es discípula y además egresada de la Universidad Notarial de Argentina, que siempre que la escucho me llena de orgullo, no solamente porque sigo aprendiendo, sino porque toca temas de total actualidad y que son tan necesarios para que los incorporemos, los hagamos nuestros y los podamos implementar en este servicio que le damos a todas nuestras comunidades, que es fundamental porque son nuevos requerimientos, y estos nuevos requerimientos necesitan de una capacitación para desarrollar lo que yo digo, las capacidades, los saberes y las habilidades para enfrentar a estas necesidades de una sociedad del siglo XXI. Y con estas dos acotaciones previas, que nunca me canso de hacerlas, vamos a entrar en el tema de protección de la vivienda, como les dije, que fue el tema elegido, y no fue arbitrariamente elegido, sino que les quiero comentar que hay una organización de cooperación permanente del notariado, que es del Consejo del Notariado Español hacia Iberoamérica. Y genera unos seminarios que son muy interesantes a nivel de toda Iberoamérica, de la mano del notariado español y con organizaciones que son ministeriales. Entonces este año se realizó, ciertamente en el mes de octubre, fue un seminario de unos 15 días, donde los que participan están seleccionados previamente, porque deben ser, por lo general, funcionarios de los diferentes países, a nivel de todos los ámbitos del Ministerio de Justicia, la actividad social, etc. Y fíjense qué título especial tuvo esta vez, que dice, la propiedad formal de la vivienda. Primero nos está dando una impronta muy particular, que dice la propiedad formal de la vivienda, como factor para el logro de asentamientos humanos inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Esta es una impronta de lo que plantea a nivel internacional los ministerios de justicia, que es Justicia 2030. Yo recuerdo ya en las décadas anteriores, cuando hablábamos de Justicia 2020, nos parecía algo que tardaría muchos años para llegar. Y sin embargo, ya estamos en el año 2020, ya lo hemos consumido prácticamente, y hoy estamos en lo que se llama Justicia 2030. Y la vivienda aparece como un factor fundamental de la vida humana. Y yo quiero traer a cuento aquí lo que significa la pandemia, lo que ha significado la pandemia, y lo que significa la expresión quédate en casa. Porque esta expresión quédate en casa, que en definitiva es una frase que todos hemos incorporado a los efectos de entender que era la única protección que podíamos esgrimir contra una enfermedad desconocida, el quédate en casa ha tenido una relevancia mundial en todos los países atacados por la pandemia, que además les comento que todos los países que integran la Unión Internacional, ninguno está excluido de la pandemia, o sea que podríamos decir que es una experiencia que hemos vivido todos los notariados del mundo, y esta expresión, o sea, a mí me gusta ver todos los temas que hemos desarrollado durante este año, lo hemos hecho desde el cristal de lo que ha significado la pandemia, lo que significa el aislamiento y hoy el distanciamiento, lo que tuvimos que hacer para ejercer la actividad notarial desde otro lugar, y en consecuencia este rol fundamental que sigo insistiendo, ha cumplido el notariado en este aspecto. Por eso les cuento que de este tema se ha hablado en algunas oportunidades a lo largo del año, y lo más significativo ha sido este seminario
que posicionó a la vivienda como el punto fundamental del desarrollo de la vida humana. Por eso este quédate en casa, este año como frase utilizada por todos nosotros, tiene no solamente esta impronta coloquial y esta posibilidad de significar algo especial que todos entendemos, sino que desde el ámbito de lo jurídico y absolutamente impactado por una enorme cantidad de ciencias que se intervinculan, y por eso decimos la multiplicidad disciplinaria, y esta multiplicidad disciplinaria es a la que el notariado también tiene que atender, porque ya no nos basta siquiera el conocimiento acabado de las normas jurídicas de nuestro país, no solamente tenemos que ver lo que significa el derecho regional, el continental, el derecho internacional, el derecho comparado, y de esto voy a hacer algunas aseveraciones después. Entonces, nuestra mente notarial, y por eso hago mías las palabras de Karina al concluir su disertación, y insisto en este concepto, el notariado, los notarios como operadores del derecho, como juristas, como profesionales del derecho, pero que estamos a cargo de una función pública, tenemos que tener, insistimos en este punto, una capacitación continua, una capacitación permanente, que tiene que ver con uno de los principios del notariado de tipo latino. Por eso todo converge en una única realidad, que es el rol y el papel que nosotros debemos desarrollar en todas las comunidades, y expresamente en lo que es nuestra cotidianeidad, la cotidianeidad. Y así entonces llegamos a esta expresión, quédate en casa, que quédate en casa es, jurídicamente hablando, un derecho humano. Un derecho humano. La vivienda es un derecho humano. Y este derecho humano, que está reconocido por los tratados internacionales, ha llegado a nuestra Constitución a través del artículo 75, inciso 22. Entiendo que también en la disertación de Karina habrán visto lo que es el bloque constitucional de las normas jurídicas, pero debemos recordarlo para tener un asiento puntual de dónde vamos a desarrollar el tema de la protección de la vivienda. En tanto, entonces, debemos pensar que la vivienda, o por lo menos el asiento del hogar conyugal, fue una evolución del pensamiento jurídico a partir de todo el siglo XX, y que definitivamente, cuando los derechos, luego siempre decimos lo mismo, ¿no? Este gran quiebre que fue la mitad del siglo pasado, en 1948, cuando fue la Declaración Universal de los Derechos del Hombre en París, en 1948, recordemos que en ese mismo año, posguerra, post-segunda guerra, se creaban las organizaciones internacionales protectorias de la paz mundial, y las organizaciones que tenían que ver como finalidad suprema la unión de los países y evitar los conflictos bélicos, que gracias a Dios desde esa época hasta acá, por lo menos no se vieron dados a nivel mundial. Y así tenemos las Naciones Unidas, y así tenemos la Organización de los Estados Americanos, y así tenemos la organización de nuestra Unión Internacional del Notariado, que inició siendo Notariado Latino, y que ahora le quitamos esa expresión hace varios años, porque ya no incorpora solo notariados de tipo latino, romano-germánico, sino notariados que responden a orígenes absolutamente diferentes. Entonces volvemos, sin lugar a dudas, que quédate en casa y esta protección de la vivienda, impactada por una multidisciplinaridad de muchas disciplinas, lo encontramos como un punto fundamental de lo que significa la protección de la vivienda. Y le damos la entidad a la protección de la vivienda de concepto de derecho humano. Y este derecho humano, por supuesto reconocido, no dado, sino reconocido por las
convenciones internacionales, por los pactos internacionales, da como resultado que desde 1948 hasta aquí, y mucho más en el área americana, hemos tenido una cantidad de acuerdos que solo basta reconocer los derechos y obligaciones del hombre de San José de Costa Rica, todos los derechos que significan los derechos del niño, luego incorporado por las leyes especiales que ratifican estos tratados internacionales, donde hay en definitiva a nivel internacional una cuestión que se llama el Corpus Juris Internacional o el derecho convencional. ¿Por qué se lo llama derecho convencional internacional? Porque viene de la mano de acuerdos internacionales. Entonces, cuando muchos países se ponen de acuerdo sobre definiciones que son comunes, ahí aparece una convención, un tratado, un acuerdo, etc. Cuando esto aparece, es ratificado por los países firmantes, se incorpora entonces estos principios, o sea, ¿cuál es el destino de estas convenciones internacionales? Incorporarse al derecho interno de un país para convertirse en derecho positivo y así entonces modernizar el derecho interno a nivel de una situación homogénea con los derechos de otros países y sobre todo en un mismo continente. Así entonces, este movimiento de actualización que se dio en el siglo XX, y también, por supuesto, y muy definido en este siglo XXI, reconoce nuestra última modificación constitucional de 1994. Entonces, ustedes recuerden claramente que la Constitución de la Reforma de 1994 trae a cuento la incorporación con raigambre constitucional, o sea, con valía constitucional, de los tratados internacionales dedicados a los derechos humanos, los tratados internacionales que atienden a los derechos humanos. Así entonces encontramos a todos los tratados de derechos humanos, de los diferentes aspectos que cada uno de esos tratados incorporan, los encontramos con un mandato absolutamente constitucional. De allí entonces la reforma del 94 los incorpora y a partir del 94 para acá la legislación trató de plasmarlos en las normas internas. Y llegamos entonces a nuestro Código Civil y Comercial de la Nación, a partir de 2015, donde podemos interpretar con claridad que se ha estructurado en forma orgánica lo que significa la protección de la vivienda. En esto me remito a las normativas que tienen que ver con nuestro derecho interno, no sin antes plantearles que a nivel americano, las mismas instituciones que nosotros reconocemos aquí, con algunas variantes, podría entender claramente que la Argentina está a la vanguardia de toda esta estructura protectoria, pero que se reitera en los diferentes países como legislación positiva o como derecho interno. Vamos a tratar solamente el derecho que es derecho argentino. Vamos a posicionarnos claramente en el artículo 2, que también habrán tratado en la disertación anterior, y este artículo 2 de nuestro nuevo código nos está diciendo cómo interpretar las normas y qué fuentes encontramos. Y ahí entonces la impronta constitucional, la impronta de los derechos humanos, y claramente entonces un bloque constitucional en el derecho interno, un reconocimiento de los derechos personales y de los derechos humanos en el derecho interno, y encontramos a la vivienda como una institución suprema, a la vivienda como una institución suprema, donde no solamente se lo trata como un inmueble que en definitiva tiene un destino, y como tiene ese destino está protegido, sino que lo tenemos que considerar claramente como un ámbito de desarrollo de la persona humana, un ámbito de desarrollo de la persona humana, que hace a sus aspectos familiares, afectivos, sociales, económicos, culturales, y que esa vivienda debe tener un impacto no solamente del derecho privado, del derecho interno, sino del derecho público. Y entonces ahí aparece la necesidad de que el Estado esté presente, que el Estado también garantice a los más desposeídos el acceso a la vivienda,
que esta vivienda tiene que ser una vivienda digna, que tiene que tener el acceso necesario a los servicios que cualquier persona humana necesita para desarrollarse, y en consecuencia de esta primera etapa de mi intervención, les quiero dejar las primeras conclusiones para que después construyamos a partir de estas conclusiones parciales un mensaje direccionado hacia el futuro. La primera parte, para que nos quede absolutamente claro, es que la vivienda en sí misma está vinculada como derecho humano a los tratados internacionales, a la modificación constitucional, a la incorporación de las figuras jurídicas necesarias en el derecho interno, que está interactuando con otras ciencias de ámbitos de no solamente del derecho, sino del desarrollo científico en otros ámbitos muy puntuales, y que no es una preocupación solo de particulares, sino también del Estado. Para cerrar esto, les digo que lo más moderno que hay sobre el concepto de vivienda es las últimas normas que todos conocemos sobre el derecho ambiental, que aplaudo que el notariado argentino esté liderando un movimiento de conocimiento de lo que es el derecho ambiental y su impacto justamente en el ámbito de la vivienda, y recordemos que las normas más modernas en el derecho comparado y sobre todo en el derecho europeo está identificando ya la etiquetado o la señalización de los inmuebles que tienen que ver con, por ejemplo, el ahorro de energía y, por ejemplo, la calificación de la vivienda o de los grupos habitacionales destinados aún y pensados arquitectónicamente para una fuente de una pospandemia o una futura pandemia, porque el resultado de esta experiencia anual ha sido que arquitectónicamente se están estableciendo grupos de vivienda preparadas para ser autosuficientes y autosustentables, y mucho más de la población que las habite en estas épocas que pueden, ojalá nunca más nos pase, pero que pueden reiterar cuestiones pandémicas. Así que fíjense ustedes que como establecí a lo largo de este año algunas frases como innovar sin perder la esencia, y otra que realmente la siento así, es que la pandemia llegó para hacer lo suyo, pero nosotros hicimos lo nuestro. Y lejos de bajar los brazos o de sentirnos abatidos, por supuesto sin que esto signifique la despersonalización y el no reconocimiento a tantas familias que han sufrido hasta pérdidas personales. Respetamos y acompañamos a todos quienes han tenido una experiencia negativa con esta pandemia, pero también quiero rescatar que la energía que hemos puesto las personas humanas para continuar con nuestras vidas y con el desarrollo científico ha sido muy importante. Así es que, por ejemplo, en el ámbito cultural arquitectónico mismo, ya hay planeamiento de nuevas ciudades a donde se incorporan determinados directrices o mecanismos de sustentabilidad diferentes de lo que conocemos hasta este momento. Así que fíjense, esto me da la plenitud de lo que significa el concepto de vivienda. Segunda parte, entonces, nos introducimos en lo que entendemos, es lo que nos interesa mayormente, que es la protección de la vivienda en el derecho interno argentino. Cuando hablamos de protección de la vivienda, yo quiero que ustedes imaginen y entiendan todo un régimen específico de protección de la vivienda. Entonces ustedes me podrían decir, ¿cómo? ¿Tenemos una organización sistémica que me diga, esta es la protección de la vivienda? No, tenemos que hacerlo a través de nuestra interpretación. Pero no tenemos ninguna duda, que el estudio pormenorizado de todas las figuras jurídicas que protegen a la vivienda y que las tenemos a la mano y que muchas de ellas no son absolutamente familiares y amigables, que las conocemos desde el derecho anterior y que las volcamos hoy en nuestra práctica cotidiana, todas estas figuras jurídicas están configurando
un régimen de protección de la vivienda. La vivienda, que no solamente tiene un concepto de albergue de la familia, tiene un concepto protectorio de la persona humana sin otros beneficiarios o sin grupo familiar, y tiene también la protección, en mira la protección de relaciones de hecho que no están vinculadas a través de la celebración del matrimonio. Entonces también aquí ampliamos el concepto de protección de la vivienda y el concepto de vivienda, que tradicionalmente se lo conoció como el asiento de una familia, y hoy tenemos una interpretación absolutamente abarcativa, muchísimo más amplia, y entendiendo que como derecho humano, y todo se retroalimenta, como derecho humano esto es lo que logra una protección plena, una protección sin limitaciones. Entonces, no hay, vuelvo a insistir, no hay una norma que diga protección de la vivienda y se protege a través de estas 10 figuras jurídicas, no. Muy por el contrario, nosotros debemos hacer una interpretación legal de cada una de las situaciones y de las herramientas que nos provee nuestro derecho interno, sabiendo otra directriz y principio fundamental interpretativo. Lo fundamental es que todos nosotros entendamos, como operadores del derecho, que la protección de la vivienda no lo abastece una sola institución jurídica, un solo instituto jurídico, sino que la protección de la vivienda viene de la concurrencia de una serie de instituciones o institutos jurídicos diferentes, que no se expanden, o sea, tienen una actividad expansiva y no se oponen unos a otros. Por eso ahí está nuestra inteligencia interpretativa para encontrar la solución al caso concreto que nos proveen varias instituciones aplicadas simultáneamente. En tanto entonces, cuando hablamos de vivienda, en esta explicación les digo, la primera que trató el tema de la protección de vivienda con un estudio de todas las instituciones que atienden a este tema fue, como siempre, nuestra recordada y renombrada Aida Kemmelmacher de Carlucci. Ella escribió un libro que se llama justamente Protección a la Vivienda, que independientemente que hoy podríamos decir que no está adaptado o actualizado al régimen jurídico del Código Civil y Comercial de la Nación, porque no ha sido actualizado posteriormente, es un libro que debemos tener todos en nuestras bibliotecas, porque fue la primera vez que una jurista argentina le dio cabida en un solo texto, en un libro muy interesante, a todas las figuras jurídicas protectorias de la vivienda. Ya tiene muchos años, ya tiene ese libro casi 40 años, y no pierde la actualidad independientemente que no ha sido debidamente actualizado con la nueva normativa. No obstante, esa obra tradicional que creo que no se superó en la doctrina argentina. Luego sí tenemos algunas investigaciones temáticas particulares, y en ese sentido les recomiendo una investigación que bajo mi dirección ha hecho Karina Salierno como investigadora de la Universidad Notarial Argentina, y que prontamente se va a publicar justamente con el tema protección de la vivienda. Y esta por lo menos es una bibliografía que se la podemos hacer llegar, como le haremos llegar a algún otro material, que definitivamente va hacia esta visión, una visión absolutamente integral de los diferentes institutos, la retroalimentación de un instituto con otro, y definir una protección última con esta finalidad, esta causa fin de lo que significa la vivienda como derecho humano. Ahí entonces vamos a tener que distinguir también luego en esta parte del derecho interno argentino, vamos a tener que distinguir dos ámbitos absolutamente distintos. La vivienda se considera en nuestro derecho interno bajo dos aspectos perfectamente diferenciados. Un aspecto es el de la vivienda y su protección hacia los terceros,
la vivienda y su protección hacia los terceros, que este es el gran título, cómo protegemos la vivienda de la agresión del tercero, que puede ser un tercer acreedor, que puede ser un heredero preterido, que puede ser cualquier vinculación que tenga que ver con deudas y créditos en el derecho patrimonial. Esto es ver el sistema que protege jurídicamente a la vivienda como inmueble, con este concepto tan amplio, y esta forma expansiva de cómo lograr preservar a esta vivienda de la agresión de terceros. Y luego también tenemos la segunda parte, que tiene que ver con lo que es la vivienda dentro del núcleo familiar o el núcleo convivencial, el núcleo familiar y el núcleo convivencial. Así que estos dos aspectos son como dos grandes capítulos de esta temática que quiero con ustedes plantear claramente en su diversidad y en su diferencia, que vamos a iniciar con la protección de la vivienda con respecto a los terceros, sobre todo los terceros acreedores dentro de un régimen absolutamente patrimonial, que de eso se trata en esta primera instancia. Y este régimen patrimonial, que por supuesto tiene que ver con la posibilidad de que cada uno de los cónyuges o de los convivientes esté gestionando su propio patrimonio, y al gestionar su propio patrimonio también va a tener la posibilidad de contraer deudas, y que luego tendremos que analizar si esas deudas son de calidad solidaria o no, siendo que la solidaridad de fuente legal en la deuda contraída por un conviviente o por un cónyuge tiene que tener una finalidad especial y específica, como es los gastos del desarrollo de la vida en común y además los gastos de mantención y educación de los hijos, salvo estas cuestiones que son calidad de deudas especiales y específicas. La solidaridad de fuente legal no existe, sí existe la solidaridad de fuente convencional, y por supuesto la protección de esa vivienda frente a determinadas deudas y a la agresión que puede realizar un tercero acreedor. Pero la figura destinada a la protección plena de este planteamiento que les estoy haciendo, es en el libro primero una figura muy, muy cercana al notariado, que todos conocemos de una u otra forma, y en este libro primero, a partir del artículo 244 del Código Civil y Comercial de la Nación, aparece la figura de la vivienda. Por supuesto que todos los que somos un poco más grandes, que hemos estudiado, y en eso también estoy con Juan, no porque Juan sea grande en edad, tan grande como yo, pero sí porque recuerdo que Juan ha sido alumno mío, que está querido en esa tierra misionera, que tenemos experiencias hermosas de ir a hacer compras a Paraguay, etcétera, etcétera, un recuerdo hermosísimo, porque allí aprendí lo que fue el tereré, por lo cual fue una experiencia muy particular. Justamente los más grandes, los que somos pre-2015, sabemos que esta figura jurídica es la del bien de familia, el bien de familia. Y este bien de familia también está muy vinculada a lo que se llama la memoria popular, o sea, todas las personas que viven en nuestro país saben y conocen lo que es la expresión del bien de familia. Cuando nosotros tuvimos que modificar la terminología a partir del 2015 y encontrar entonces la expresión vivienda, y tratar jurídicamente de no confundirla y de saber su diferenciación con la vivienda del libro 2, que tiene que ser, es otra figura jurídica que tiene que ver con el matrimonio y que tiene que ver con la convivencia, libro 2. Así entonces, cuando nosotros hablamos jurídicamente de una manera coloquial y con otro consultor o con otra escribano, notario en el país, le decimos vivienda del libro 1 y vivienda del libro 2.
porque en principio el régimen del 244 y siguientes es el del bien de familia, hoy recaratulado o nominado de otra forma como vivienda. Entonces, en los textos prácticos, o sea, como esto es justamente un seminario donde la práctica es importante y por eso después las preguntas, lo que tenemos que distinguir es que siempre debemos aclarar en los textos escriturarios como afectación a la vivienda, y no queda mal que entre paréntesis consignemos del artículo 244 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación. Esto es fundamental porque yo tengo también una vieja expresión que entiendo que nuestros documentos notariales, las escrituras públicas, sobre todo aquellas que contienen un negocio jurídico, y en este caso la afectación a vivienda es un negocio jurídico unilateral recepticio, la verdad que esta expresión documental tiene que ser autosuficiente. Entonces nosotros tenemos que pensar que todas las escrituras públicas que autorizamos, cuando las partes las otorgan y nosotros las autorizamos, tienen un destino común, cuál es la circulación documental. Y cuando aparece la circulación documental tenemos que pensar en la publicidad cartular. Y con la publicidad cartular va a llegar un calificador de este texto escriturario, el primero al cual se pretende oponérselo, o aquel que tiene que preservarse o abrevar de los derechos que surgen de ese texto escriturario, y que por eso insisto tanto en que debe ser un texto escriturario autosuficiente. Y si es autosuficiente, marquemos con claridad, no nos cuesta nada, que la institución que estamos albergando en ese texto escriturario es el de la vivienda del 244 y siguientes. Es eso, porque así el calificador, el intérprete se va a poner claramente en tema y va a evitar interpretaciones que no son las que corresponden a esta figura jurídica. Entonces, ya hemos aprendido mucho desde el 2015 hasta aquí. El concepto de vivienda del 244 y siguientes ha sido trabajado enormemente por la doctrina nacional. Nosotros tenemos trabajos desde lo que era el bien de familia, recuerdo trabajos realizados con el propio Natalio Chegaray, que hoy seguramente lo han disfrutado muchísimo esta mañana, y que dimos en la Academia Nacional del Notariado en aquel tiempo, una frondosísima jurisprudencia con relación a este tema de la 14394, porque fue realmente la jurisprudencia la que abrió a una interpretación mucho más amplia de lo que decía el texto de la ley 14.394, desde ese artículo 34 al 51, y que la verdad que nos ha hecho una herramienta más que fundamental, con algo muy particular, porque ustedes saben que esa ley, que empezó a regir en 1955, viene de la mano de una impronta constitucional de la Constitución de 1949, llamada la Constitución o la Reforma de la época del gobierno del presidente Juan Domingo Perón, que después, con la Revolución, se dejó de lado esa reforma constitucional y se llegó a la reforma constitucional de 1957. Entonces muchos jóvenes se preguntarán por qué la ley de bien de familia, con raigambre netamente constitucional, es del 55, de 1955, cuando en realidad el mandato no estaba haciendo más que reglamentar un mandato constitucional de 1949. 1949, que el mandato no le vino porque los del 1949 eran iluminados, sino, bueno, lo eran, pero no vamos a negar también esa parte, pero respondían al Tratado Internacional del Reconocimiento de los Derechos del Hombre de 1948 a nivel internacional. Por lo menos era un gran movimiento internacional en esa época, donde el individualismo, el liberalismo del siglo anterior comenzaba a tener a la persona humana como centro de lo que es la protección y el propio derecho. Así entonces llegamos hasta acá, ¿y qué nos da este 244 en adelante? Yo no tengo tiempo de desarrollarlo completamente, así que solo voy a tomar las instituciones que ustedes tienen que tener muy en cuenta en la práctica, y en el asesoramiento, fundamentalísimo.
Primero y principal, lo que debemos saber es que nuestra protección actual de la vivienda protege a la persona humana e individual. Y esto es un enorme y gran avance, enorme y gran avance. Porque recordemos que en el régimen anterior el grupo familiar era fundamental. Y parecía que claramente solo debían participar de esta protección las familias, y mucho más las familias constituidas a través de la celebración de un matrimonio válido. Todos los demás, las situaciones de hecho, parecía que no podían tener ni contar con la protección de la ley, y se decía, se protege a la familia, al grupo familiar, y no se protege entonces a quienes no tienen esta impronta de parentesco. Gracias a Dios, el derecho fue desarrollándose, teniendo otra teleología, y aparece entonces hoy la posibilidad de que una persona sin grupo familiar y sin beneficiarios individualmente pueda generar este desarrollo de la protección de la vivienda frente a la agresión de los acreedores posteriores a la oponibilidad del régimen. Entonces, una primera situación clara es que la persona individual, la persona humana puede afectar al régimen de vivienda. Por supuesto, la persona que tiene grupo familiar determina allí no solamente el grupo familiar vinculado por matrimonio, sino también por convivencia, ya que se puede declarar al conviviente beneficiario del régimen. Y por supuesto atiende, y cuidado con esto, en el elenco de personas humanas en el parentesco que atiende como beneficiarios, encontramos los ascendientes, los descendientes, el cónyuge o el conviviente. Ahí como empieza la redacción del artículo que dice el constituyente, el cónyuge, su conviviente y sus ascendientes, descendientes, y colateral si no hay familia troncal, como era la acepción anterior. Yo quiero también mencionarles a ustedes que hay un artículo muy puntual, y ahí viene la interpretación sistémica y la interpretación completa del código, porque hago paréntesis, cuando nosotros nos posicionamos en una norma individual para dar una interpretación, estamos generando una interpretación disvaliosa, sesgada, y una interpretación que no es correcta. Este paréntesis atiende, por ejemplo, a decirle a todas esas demarcaciones territoriales en las cuales entienden que el régimen de opción por convención matrimonial para la separación de bienes se puede hacer ante el oficial público del registro civil al tiempo de contraer nupcias, porque en definitiva se dice que al labrar el acta de matrimonio se puede consignar allí la separación de bienes, es que no están haciendo una interpretación sistémica del código donde realmente se regulan las convenciones matrimoniales, que no solamente deben ser por escritura pública, anteriores o posteriores al matrimonio, sino que se declara perfectamente su contenido, su oponibilidad y su registración en los casos de las convenciones matrimoniales previas. O sea que esto también abre un abanico interpretativo enorme, y por eso nos vamos nuevamente a esta interpretación sistémica, volvemos con relación a los parientes. Porque cuando el código regula el parentesco, y cuidado con esto, el parentesco, por allí por los artículos 520 en adelante, y va a determinar cómo se desarrolla el parentesco a través de los grados, las ramas, el tronco, etcétera, que todo me parece muy cercano a las ciencias botánicas, pero que en principio nos da una clara reflexión de lo que es el grado, lo que es la rama y el tronco familiar en el parentesco. Habla de cuáles son las fuentes del parentesco, que es justamente lo que hoy hablaron con Karina, que tengo el parentesco por naturaleza, que puedo tener parentesco por métodos de reproducción humana asistida, que voy a tener parentesco por adopción, y que voy a tener parentesco por afinidad. Parentesco por afinidad. Pero la norma concluye diciendo algo muy, muy interesante,
que cuando este código menciona el parentesco y no menciona expresamente la afinidad no está incluida. La afinidad no está incluida. Cuidado con esto. Porque nosotros como asesores de derecho, como las personas que debemos aplicar la norma, cuando este requirente en el ámbito notarial se presenta ante nosotros con un requerimiento y una solicitud especial, que nosotros comprendemos esa solicitud, que la estamos encuadrando legalmente, y que le estamos dando un opus notarial a través de un documento notarial válido, eficaz, inscripto en su caso, etc., tenemos que tener muy en claro si vamos a determinar quiénes son los parientes beneficiarios en el régimen de la constitución de este bien de familia, hoy vivienda, que es un acto, vuelvo a insistir, voluntario, unilateral y recepticio e inscribible, vamos a entender que los beneficiarios son los beneficiarios troncales y con las ramas, pero que en el artículo de la vivienda no hizo advertencia de la afinidad. Discusión que en el anterior régimen, y a partir de una interpretación de Bosser, como ministro de Corte de nuestro país, decía que los afines, cuando el artículo mencionaba sus ascendientes, que podían ser los afines. Entonces hoy la interpretación, como una interpretación sistémica, ordenada, tiene que entenderse que no pueden ser los afines del constituyente y solamente tenemos que hablar de un parentesco que sea por consanguinidad y en la rama ascendentes, descendentes o colaterales. Así que esta también es una situación un tanto curiosa, a partir de lo que significa una interpretación completa de toda la normativa de nuestro código. Seguimos entonces también, luego de pasar con este acto de afectación voluntario, a saber que en el nuevo régimen también puede aparecer el juez. El juez. ¿Cuándo íbamos a imaginar que un juez podía desplegar una actividad protectoria de la vivienda a través de una decisión judicial que marque la obligatoriedad de una afectación? Esto viene de la mano de dos situaciones particulares que no tienen mucho que ver con el notariado, pero que nosotros debemos saberlas y asesorarlas. La primera de ellas es cuando aparece la constitución de la afectación por un testamento, que es lo que nosotros podemos hacer a través de un otorgamiento y autorización de un testamento, aconsejar al testador que genere una afectación a vivienda para tener eficacia después de su fallecimiento. Y el juez entonces podrá ordenar la registración luego de declararlo eficaz a este testamento y válido de acuerdo a sus formas, obviamente, según el tipo de testamento que se trate, hológrafo con las pericias pertinentes o por acto público en forma directa, y entonces allí ordenar la inscripción de la vivienda como protectoria. Pero además está la voluntad del juez cuando existe frustración del matrimonio, de la convivencia, habiendo hijos que pueden ser menores o que tengan alguna incapacidad, o mejor dicho, discapacidad o capacidad restringida, donde el juez le ordena, aún no siendo de titularidad del conviviente o cónyuge que se pretende proteger, se ordena sobre el inmueble del otro cónyuge y del otro conviviente una afectación al régimen de vivienda por orden judicial. Esto es absolutamente novedoso en el texto escritural, en el texto legal, no en la jurisprudencia, porque reconoce antecedentes jurisprudenciales previos. Entonces allí tenemos la calidad de los sujetos afectantes y de los beneficiarios, y también algo que es fundamental, que tenemos que distinguir claramente, es la oponibilidad del régimen. La oponibilidad del régimen. El sistema nació en 1955 como un sistema administrativo de desarrollo en los registros de la propiedad inmueble, que fue claramente un sistema constitutivo, o sea, era administrativo y constitutivo.
Se trabajó mucho en la doctrina y en la jurisprudencia hasta entender que en algunos supuestos y con intervención notarial, la protección era absolutamente declarativa. Y esto está dado en el 244, y yo quiero que atiendan muy bien al 244 y llamo la atención de todos los operadores registrales, o sea, a los registradores, a los jefes de los registros, porque parece que todavía no podemos lograr en todo el país una interpretación homogénea y armónica de lo que dice el código claramente. El código nos está diciendo que la afectación a vivienda se va a regir por la normativa registral inmobiliaria a nivel nacional. Entonces, ¿qué me dice el legislador del 2015? Me dice, ¿estoy frente a una afectación a vivienda? Sí. Pues ahí estoy aplicando las normas registrales. En consecuencia, si usted, operador del derecho escribano, que es un operador, un funcionario, o sea, una persona, un profesional del derecho a cargo de una función pública, usted le quiere dar plena protección a su requirente, y que esta protección surja desde el mismo momento de la celebración de la escritura pública, pues tiene que pedir un certificado registral, con prioridad registral, porque hoy la ley nos permite aplicar la normativa de la ley 17.801. Ahora bien, si usted no pide certificado registral y el registro de la propiedad le da un informe registral, sepa que la oponibilidad, y no hablo ni de registración, ni de inscripción, de oponibilidad, y ahora vamos a ver por qué, se va a producir desde la rogación en forma directa, porque ahí voy a aplicar todo el sistema de prioridad directa o prioridad indirecta, o sea, de la retroprioridad. En consecuencia, así como nos manejamos, por ejemplo, para la celebración de una compraventa como contrato consensual con eficacia real, que tiene virtualidad jurídica para transmitir el dominio, y que la oponibilidad a terceros registrales se va a dar a través de la registración por una protección previa de un negocio en gestión, con una certificación registral utilizada por un notario en una escritura pública, exactamente lo mismo voy a hacer con la afectación a vivienda. Y que quede esto claro, porque es en protección de todos los habitantes de nuestro país. Y en el concepto y en la situación de estar pensando que un registrador me está negando el diligenciamiento de un certificado de dominio para la afectación de una vivienda, ahí yo entiendo con total claridad que el funcionario público está incumpliendo sus deberes de tal. Y esto es riesgoso y peligroso. Así que yo hago un llamamiento a todos los registradores del país que todavía no se han convencido del mandato del 244 y siguientes para que repiensen esta cuestión, que no hay ninguna duda que si hay un certificado de dominio, la oponibilidad será desde el momento de la escrituración, y que si no hay certificado de dominio, la oponibilidad se dará con el requerimiento de la registración de ese régimen de vivienda. Otro de los conceptos puntuales que quiero abordar, que son 3 más nada más, es el tema de la subrogación real. La subrogación real es una figura que no vino por esta modificación, sino que fue reconocida por la jueza Medina, siendo camarista de la Sala Primera del Departamento Judicial de San Isidro en la provincia de Buenos Aires, por medio de la cual se ha ventilado en un caso Kipperbaum, se ha ventilado una situación de un concurso que después devino en quiebra, donde sí existía la posibilidad de que un acreedor con fuente obligacional previa a la oponibilidad, por eso hablo de oponibilidad, porque en diferentes momentos se puede dar la oponibilidad,
Entonces, en ese caso, lo que dijo es, sí, se va a subastar esto con una subasta especial, se va a permitir entonces ejecutar este bien en contra de otros acreedores que no lo pueden hacer, pero del producido de la subasta para sanear el crédito que realmente hay que resolver por pago, el resto le va a ser dado a este anterior titular del bien protegido. Entonces, esta figura por primera vez se reconoció como una figura subrogatoria, que actualmente la tenemos vigente en nuestro código. En esto hay trabajos maravillosos, yo les diría que consigan para este tema en particular el trabajo de Gastón Zavala, presentado en la Academia Nacional del Notariado, que justamente le requerí frente a no recuerdo, pero debe haber sido ya más de un año, en el cual Gastón ha tenido la brillantez de analizar un enorme abanico de supuestos diferentes con respecto a la subrogación, y todas las posibilidades que se dan, porque el texto de la ley tiene un mandato claro, que la subrogación se va a realizar y va a ser posible cuando se pueda trasladar esta afectación a un inmueble que se adquiera en sustitución del otro, donde aparece una estructura muy firme, muy clara, en la cual una persona con un régimen de protección decide comprar otro inmueble, en consecuencia sustituye un inmueble por otro, y si todo es lineal, como yo siempre digo, vamos a suponer el caso más cercano, que es el caso donde la venta y la compra se realiza ante el mismo notario, los inmuebles son de la misma demarcación territorial, los valores de los inmuebles son prácticamente equivalentes, entonces voy a tener el caso más simple, más llano de lo que puede ser una subrogación. ¿Qué problema va a haber frente a que el mismo escribano va a hacer la desafectación? Porque cuidado, acá aparece también en la normativa legal lo que vamos a distinguir entre desafectación y cancelación de la registración. Cuidado con esto, desafectación y cancelación de la registración. Porque si estoy frente al mismo notario, supongamos que tenemos dos inmuebles en la ciudad de Posadas, que el notario interviniente es Juan Sarquís, que los dos inmuebles tienen un valor de uno de $200.000 y el otro de $180.000, o pesos, porque bueno, nosotros acá estamos acostumbrados a los precios en dólares, en las provincias a veces no está común, y entonces, ¿qué problema tiene? Redacta su texto en la primera escritura de venta, donde va a haber una cancelación de la registración en ese dominio, pero no va a haber una desafectación plena, porque va a mantenerse la afectación en el nuevo inmueble, donde con respecto al nuevo inmueble voy a hacer y redactar prácticamente una afectación a vivienda como lo hacíamos antes, pero que va a tener una oponibilidad desde la registración anterior. Entonces, esto parece un trámite absolutamente simple para llevar a cabo y que nada o ninguna duda podemos tener con respecto a este instituto jurídico que protege a el inmueble de la agresión de sus acreedores, siendo que le permite a la persona humana sustituir un inmueble por otro, pero que en definitiva mantiene su oponibilidad en el tiempo desde la oponibilidad del primer inmueble afectado. Ahora bien, yo les podría preguntar entonces, ¿qué pasa cuando los inmuebles no están en la misma demarcación territorial? Porque podría estar un inmueble en Posadas y otro en Iguazú, podríamos tener un inmueble en Posadas y otro en Corrientes, podríamos tener un escribano o notario para la venta y otro escribano para la compra, podríamos tener valores absolutamente diferentes, que ser un inmueble mucho
mucho más caro que el otro o más barato, y entonces si la protección se aplica en el todo o en parte. Acá les comento que para desarrollar estos puntos necesitaríamos un curso completo. Esto se entrelaza con la posibilidad hoy de afectar el inmueble hasta un determinado valor y no afectar todo el inmueble, o sea, esto es una figura nueva también, que no debemos, a ver, hay algunos técnicos registrales que confunden a esta normativa. Cuando decimos que o se afecta, recuerden esto, siempre la afectación es por la totalidad de los sujetos dueños, propietarios o condóminos, todos por acto concomitante, sea por sí o por apoderamiento o en intervención de un representante legal, siempre va a haber una afectación, como les dije, absolutamente voluntaria, un acto jurídico unilateral recepticio, inscribible, entonces va a haber una afectación por el todo o por un valor de la cosa. Y la desafectación la puede hacer la mayoría de los condóminos o de los copropietarios sin necesitar la unanimidad de todos. Pero independientemente de la voluntad subjetiva, lo que yo les planteo es la posibilidad de afectar el inmueble por hasta un determinado valor. Esto de afectarlo hasta un determinado valor hizo a normativas registrales que establecieron como el régimen de la ciudad, que cuando se habla de un determinado valor, lo que hacen es trasladar este valor a quebrados. Y de allí parecería interpretarse que se puede afectar una parte indivisa de un inmueble. Y esto no es así y tengamos cuidado con esto. Porque una cosa es el concepto de valor hasta determinado valor, y otra cosa es una cuestión o una parte indivisa del inmueble. Esto puede ser interpretado que siendo una parte indivisa del inmueble con un quebrado, lo que pretendió el registrador es proteger ese valor de la pérdida del valor adquisitivo de la moneda. Esto es, si yo estoy vendiendo en 1.000.000 de pesos, y digo, el próximo inmueble lo compro por 1.000.000 de pesos, pero voy a afectar hasta 500.000 pesos, cuando con el paso del tiempo se vaya depreciando la moneda en un mercado indudablemente inflacionario como el nuestro, la protección puede desdibujarse al tiempo de ejecutarla, porque los 500.000 pesos cada vez va a ser una protección menor, por el aumento de la pérdida del valor adquisitivo del dinero. Ahora, sí, yo digo se afectó o se afecta hasta la mitad, porque estoy generando este valor, entonces yo siempre voy a tener protegida la mitad. Si yo pienso desde ese lugar, parecería correcta la decisión de un registrador. Pero no es lo que dice el derecho interno, y también tenemos que pensar que nuestro derecho interno sostuvo el nominalismo, sostuvo la contratación a 50 años, por lo cual el legislador del 2015, que parece haber sido algo así como un marciano, que no se desarrolló dentro de lo que es el mercado económico de nuestro país, con 20 ceros hacia la izquierda depreciado nuestra moneda, indudablemente una contratación a 50 años o una contratación de una protección a vivienda a poco tiempo vista produce estas circunstancias tan especiales. Entonces, yo quiero que atiendan mucho a este tema, con otras cuestiones también que son aquellas que atienden a que si la subrogación se debe hacer sobre un inmueble que se adquiere, o si la subrogación se puede hacer sobre un inmueble que ya se tiene en su patrimonio. Esto es, quito el bien de familia de uno porque quizás me mudo o quiero no proteger y voy a trasladar esta afectación a otro que ya tengo en mi patrimonio, pero que no está claramente el concepto de subrogación y de sustitución de la vivienda como aparece en el artículo. De esto tendrán mucha bibliografía. Yo entiendo que podría haber jurisprudencia
que no siendo el ámbito protectorio bien manejado podría tener una decisión contraria, pero que también tenemos que rescatar en más de 50 años de la aplicación de estas normas, porque prácticamente del 60 hasta aquí ya tenemos 60 años más, siempre la jurisprudencia, específicamente la jurisprudencia civil, ha mantenido la protección por encima de cualquier decisión que pudiese perjudicar la protección de la familia. Así que, en principio, podría haber una interpretación benigna, pero yo les sugiero que como notarios, cuando redactemos estos puntos, seamos muy claros en el concepto para evitar interpretaciones disvaliosas. Dos últimos temas son la oponibilidad de la causa obligacional, que ha incorporado en este momento a las expensas, o sea que no le puede oponer el titular dominial a un acreedor de expensas esta protección. Recuerden que esto es fundamental y muy importante que lo tengan en cuenta. Y además el tema alimentario, que hace a que tampoco por una demanda de alimentos se le pueda oponer la afectación a vivienda. Por supuesto que, como les dije, la desafectación tiene que darse por la mayoría de los copropietarios o condóminos, y de esta manera entonces cerramos con una institución muy particular que está con las nuevas modalidades redactada en el libro primero. ¿Y por qué aparece en el libro primero? Y está muy bien allí, porque ahí también se califican los bienes como embargables o inembargables, y que tenemos toda una estructura patrimonial de lo que es el patrimonio de una persona humana como prenda común de los acreedores. Seguimos entonces con lo que es la protección de la vivienda hacia terceros, entonces tenemos que abandonar el libro primero, nos vamos a ir al libro segundo, vamos a abrir la puerta al matrimonio. Recordemos estas dos calificaciones de igualdad fundamental, y libertad que hoy maneja el régimen matrimonial. Recordemos que al lado del régimen matrimonial reconocemos la existencia del régimen convivencial, con exactamente las mismas protección y la misma normativa vinculada a lo que es el asentimiento conyugal y el asentimiento convivencial, distinguiendo la vivienda convivencial y la vivienda que es familiar, y esta sutil diferencia del vocabulario jurídico que tenemos que desarrollar y que debemos incorporar, y que cada vez que yo leo o escucho a alguien hablar de sociedad conyugal se me estruja el corazón, porque ya desde antes decíamos que la sociedad conyugal nunca existió, que los cónyuges no forman una persona jurídica aparte de sus propias personalidades, que entonces no hay una sociedad conyugal, y sin embargo nos cuesta espantosamente desterrar esta frase de sociedad conyugal de nuestro vocabulario. Entonces tenemos que rápidamente reconocer que hay regímenes patrimoniales matrimoniales, que hay un régimen común a ambos, que hoy hablamos de régimen de comunidad, por favor, régimen de comunidad, porque todavía me consultan y me dicen, se extingue la sociedad conyugal, y entonces yo digo, esperen, lo que se extinguió es el régimen de comunidad, y entonces, por favor, la terminología, cuidemos, porque así como un médico no puede confundir la tibia y el peroné, porque si no, pobres de nosotros tampoco podemos confundir la terminología legal, la tenemos que incorporar. Hoy no se habla de marido, de mujer, se habla de cónyuges, se habla de esta paridad, de libertad e igualdad, se habla del matrimonio de iguales, entonces hay que reconocer esta diferenciación terminológica. Y estos regímenes de comunidad, de separación de bienes y de las normas y disposiciones comunes a ambas, tienen una impronta muy especial de protección de la vivienda. ¿Pero qué me hablan? ¿De la vivienda del libro 1? No, de la vivienda del libro 2. Entonces, de la vivienda del libro 2, recordemos que también hablamos de vivienda. Y no hablamos de hogar conyugal,
Ya no, por favor, porque el hogar conyugal del 1277 ya pasó de moda. Entonces, si nosotros nos gusta estar a la moda y hoy hablamos de cosas nuevas y actuamos en las redes y nos modernizamos en todo y estamos en la última oleada de la información, ¿por qué no hacemos lo mismo con nuestro Código Civil y Comercial de la Nación? Entonces, ¿por qué no hablamos de vivienda? De vivienda convivencial. ¿Y qué dio? Un asentimiento convivencial, porque así cuando el lector de nuestra escritura lo lea, va a saber de qué estamos hablando. Y cuando hablamos de vivienda familiar, estamos hablando de la vivienda del libro 2. Y si hablamos de la vivienda del libro 2, vamos a tener un cónyuge y vamos a tener una extinción de la comunidad o un nacimiento de la comunidad. Y consecuencia de esto, lo que más protege hacia los terceros, es justamente la necesidad de la inembargabilidad. Entonces es el propio código el que nos maneja el concepto de inejecutoriedad, porque son bienes inejecutables, porque ahí distinguimos la embargabilidad de la ejecutabilidad. Porque en definitiva, embargables son todos los bienes inmuebles. Yo puedo llegar a un embargo declarado por el juez, porque el juez de prima facie, cuando alguien en defensa de sus derechos y para preservar el resultado de un proceso judicial, le solicita al juez una medida cautelar para embargar un inmueble, lo que está haciendo es protegiendo sus derechos futuros frente a un incumplimiento, por ejemplo, obligacional. Lo que va a hacer este embargo, el juez no va a saber si es vivienda convivencial, el origen de la deuda, si le puede oponer la afectación de vivienda del 244. El juez ordena el embargo. Y ordena el embargo con la única salvación o advertencia de que ese inmueble sea de la titularidad de quien se pretende ser titular del inmueble para embargar. Así entonces se embarga todos los inmuebles. Acá no hay ninguna cuestión. Por eso cuando hablamos de embargabilidad, son embargables, a mí no me interesa si son embargables o inembargables, porque siempre van a ser inembargables en forma relativa, sino que a mí me interesa la ejecución del inmueble, la ejecutoriedad de este inmueble, si puedo llevarlo a una subasta. Y entonces aquí aparece un concepto de inejecutabilidad, que es de fuente legal. Y estamos en el libro 2. Entonces estamos en el libro 2 con el concepto de vivienda, que no es la del libro 1, pero que pueden estar vinculadas y que pueden en un mismo inmueble tener ambos regímenes. ¿Por qué? Porque puedo tener un inmueble de una persona que es soltera, viuda o divorciada, que no tiene ya régimen de comunidad ni de separación de bienes porque no vive con matrimonio, y sin embargo va a estar protegida por el 244, si así lo afectó voluntariamente. Ahora, si contrae nupcias y está en un régimen de disposiciones comunes ambos regímenes, lo que voy a tener es una inejecutabilidad, lo mismo que en la vivienda convivencial, pero tiene que reunir esa obligación a la cual le voy a oponer la inejecutabilidad, una causa, y esta causa está dada por lo que son las obligaciones contraídas en beneficio de la comunidad y además que tiene que ver con los hijos en su desarrollo y educación. Cuando yo tengo este tipo de obligaciones, va a haber, por supuesto, inejecutabilidad. Y cuidado, para que exista la misma inejecutabilidad del régimen de convivencia, se requiere que la convivencia esté registrada, esté inscripta. Acá va el asesoramiento notarial. Porque si yo le estoy mencionando, mire que si está en convivencia, tiene la protección de la inejecutabilidad, entonces por favor registre su convivencia, porque si no, no hay oponibilidad a terceros de la convivencia para lograr esta inejecutabilidad. Fíjense qué importante es. En consecuencia, el concepto de inejecutabilidad por deudas, y entendiendo que dentro del patrimonio común
que es un patrimonio universal independientemente de que hoy conocemos patrimonios individuales como los del fideicomiso, pero que este es un patrimonio universal, prenda común de los acreedores desde el sistema romano hasta acá, y que hay bienes inejecutables, que los tenemos en el 748, anteriormente en el libro anterior, acá vamos a empezar a pensar en una inejecutabilidad cuando ciertas características de convivencia o de matrimonio se dan en este tipo de vivienda. Por lo tanto, aquí, hacia los terceros, encontramos esta figura puntual, que les decimos de vivienda del libro 1 y vivienda del libro 2. Una rápida observación, vamos a ir haciendo para dejar lugar a las preguntas, de dos figuras más, que va a ser el asentimiento conyugal y el asentimiento convivencial, y que también va a ser las indivisiones postcomunitarias conjuntamente con el derecho real de habitación, tanto sea del cónyuge como del conviviente. Por actos entre vivos, o sea, mientras esta vinculación matrimonial se mantiene, mientras ambos cónyuges viven o ambos convivientes viven, vamos a tener una figura muy, muy, muy cara al régimen del notariado, o sea, al sistema notarial, porque desde 1968, con la modificación del Código Civil velezano por la ley 17.711, que aparece el asentimiento conyugal, algunos de ustedes ni siquiera han nacido, yo era pequeña, aparece el asentimiento conyugal. Entonces el notariado que dijo, bueno, ¿qué hacemos con esto? Porque antes el patrón de la casa, el pater familia, el varón, el marido, hacía y deshacía con los bienes, Y la patrona nunca tenía que ir a la escribanía, salvo excepcionales circunstancias de condominio. Pero claro, a partir de julio del 68, la patrona tenía que ir a firmar todo lo que fuese ganancial. Y ahí apareció la posibilidad, como creación del notariado, de este famoso asentimiento anticipado, amplio y anticipado. Tardó muy poco la doctrina civilista, en 1971, en las Jornadas Nacionales de Derecho Civil, que todavía hoy las seguimos celebrando y que el año que viene tiene unos temas fantásticos y que se va a celebrar en Mendoza, si Dios quiere, en forma presencial. Lo que dijo la doctrina civilista, señores, cuidado, este asentimiento conyugal dado anticipadamente y en forma amplia, lo único que hace es vulnerar el mandato del 1277, por lo cual es inválido. Es inválido. Así entonces la doctrina notarialista creció hacia la posición del apoderamiento, con una sutil diferencia que generó la posibilidad de su utilización durante todo este tiempo. Y era un apoderamiento donde el cónyuge le otorgaba a su otro cónyuge, dentro de los poderes amplios de administración y disposición, una posibilidad de apoderamiento para prestar recíprocamente el asentimiento en las circunstancias que fuesen necesarias, y que uno le daba al otro este apoderamiento. Entonces, ¿qué pasaba? No era un asentimiento anticipado y general, sino que el apoderado lo que estaba haciendo era reeditar, en cada oportunidad, reeditar el asentimiento. Por eso es esta sutil diferencia que generó una utilización de estos poderes durante tanto tiempo. Pero bueno, llega el 2015, la decisión no es peregrina, está en varias unificaciones previas, también a los más jóvenes le vamos a decir que lo que hoy tenemos a partir del 2015 no es más que el fruto de 30 años de trabajo, desde 1983 hasta acá, 30 años de trabajo con las unificaciones, y que se ha trabajado mucho desde todo ámbito de lo que son las unificaciones y los códigos únicos, hasta llegar al que tenemos. Y el legislador ha hecho elecciones, porque cada supuesto jurídico tiene más de una solución. Pero acá el legislador optó por una u otra solución. Puede no gustarme, como notaria no me gusta. Como igualdad y libertad de los cónyuges no me gusta. Pero sí ha dicho el legislador que cuando se trata
de un asentimiento para el tema de vivienda del libro segundo en las disposiciones comunes a ambos regímenes, no se puede apoderar al cónyuge para que preste el asentimiento por el otro. Entonces ahí empezó todo el notariado a dispararse la preocupación que tenemos hoy todavía, sobre todo por los apoderamientos previos. Los apoderamientos previos, y ahí el artículo 7 de nuestro código, que el artículo 7 impacta sobre los efectos de las relaciones y situaciones jurídicas existentes al impacto, a la vigencia de una nueva ley. Y cuidado que esto no va para el código solo, va para todas las leyes que nos vienen siendo dadas. Entonces, si yo tengo situaciones o relaciones jurídicas cuyos efectos todavía existen en el tiempo, ahí es donde impacta la nueva ley, salvo la excepción del segundo párrafo, salvo las cláusulas contractuales, salvo el derecho del consumo para la norma más benigna. Pero acá estamos en familia. Y en consecuencia, este asentimiento, hoy no me cabe duda que si es para vivienda familiar, tengo que tener rasgos específicos y especiales, como es apoderar a quien no es el cónyuge, determinar el tipo de negocio, ahí podríamos hablar mucho de cómo lo determinamos. Si no se trata del 456, nos vamos al 470, que es el famosísimo 1277. Acá hay una discusión muy grande, que yo todavía creo que no está zanjada, que es si son dos figuras distintas o son dos figuras, es la misma figura. A ver, desde el inicio, podríamos entender, como lo dijo Hayton de Nolasco, coautora del Código, en las primeras jornadas de Derecho Civil que se celebraron en Bahía Blanca, apenas había incorporado la aplicación del Código en el 2015, ella en su conferencia inaugural dijo claramente que se trataba de la misma figura jurídica, y que solamente no habían repetido todo el sistema para no reiterar, porque la idea era que nuestro nuevo Código Civil y Comercial de la Nación tuviera un articulado mucho más breve, por eso 2.671 artículos contra 4.000 y pico del Código Velezano, y entonces en todas las oportunidades que podían quitar normativa lo hacían, pero que la verdadera interpretación era que se trataba de la misma figura jurídica. Por supuesto que esto trajo también un movimiento notarialista, y el movimiento notarialista es decir, no, estoy en una figura diferente. Una cosa es el asentimiento para la vivienda, y otra cosa es el asentimiento para los demás gananciales, donde puedo tener un local de negocio, donde puedo tener un paquete accionario, donde puedo tener un desarrollo empresarial, etcétera, etcétera. Entonces, si vamos a interpretar benignamente para el ejercicio funcional, me estoy quedando con aquel poder que sí tenía desde antes, y que si yo lo vinculo a una interpretación sistémica con los apoderamientos y la representación del libro primero, donde me dice cuándo necesito poderes especiales, y lo dice claramente el código, necesito poderes especiales para prestar el asentimiento conyugal con determinación de los bienes sobre los cuales se presta, por lo cual, si yo me voy a la norma general, me basta la determinación del inmueble. Si yo me voy al régimen de vivienda, no me alcanza, porque necesito saber qué tipo de negocio es, y si yo voy a juntar con el 12470, entonces voy a tener que tener mínimamente la descripción de los inmuebles, porque el 470, cuando me dice de los bienes a sentir. Así que yo también invito a que los colegas hagan una interpretación de estos articulados con detenimiento para no errar, porque sepamos que una prestación del asentimiento protectorio de la vivienda en una situación que puede ser mal interpretada por el calificador jurídico implica nulidad. Si bien es una nulidad relativa confirmable, estamos en el ámbito de la ineficacia por invalidez del negocio jurídico. Entonces ahí, por favor, estar muy atentos a esto. Muy rápidamente, solo una mención. Recordemos que también protege la vivienda las indivisiones postcomunitarias. Las indivisiones postcomunitarias vienen de la mano o del testador, que es importante que nosotros, los notarios,
estemos muy vinculados a esto, y de paso paso la tanda publicitaria. No solamente nuestro país tiene firmado un convenio con UNICEF, sino que ahora acabamos de firmar un convenio con UNICEF Global, todos los notariados del mundo, y a instancia de un colaborador entrañable como es Javier Moreira, que ha hecho las vinculaciones necesarias para que la Unión Internacional firme con UNICEF este convenio global, y todos los notariados del mundo, de nuestro mundo notarial, 89 notariados, estamos ahora en convenio con UNICEF para promocionar la vía testamentaria, y en la vía testamentaria poder también sugerir y asesorar la posibilidad de beneficiar a entidades como UNICEF que definitivamente se ocupan de los niños, niñas y adolescentes en estado de vulnerabilidad. Pero volviendo a esto, ¿qué es importante? Que se haga cultura del testamento, que se realice la cultura del testamento. En nuestro país solo testan las personas que carecen de vínculos parentales. Entonces lo tiene, de troncales, ¿no? O sea, esto lo tiene muy en claro, que el viudo, el divorciado, el soltero, el que ya se le fallecieron sus padres, el que quizás tiene nada más que colaterales, entonces ahí sí tiene esta incorporación de que puede hacer un testamento. Y nosotros tenemos que salir a toda la comunidad, y a entender, por ejemplo, les comento en México hay un mes del testamento, septiembre es el mes del testamento, y México tiene 32 estados, y tiene 32 leyes notariales, y tiene 32 códigos civiles, y el notariado de México tiene el mes del testamento, donde promocionan en la cultura popular testar. Porque el testamento, hoy por hoy, y que lo habrán visto en nuestros cursos de planificación sucesoria, es una pieza fundamental, protectoria, y también protectoria de la vivienda. Y entonces tenemos que atender a esto, aunque el padre tenga descendientes, o sea, el progenitor o la progenitora tengan descendientes, también pueden hacer un testamento en protección de la vivienda. Porque si ustedes atienden a las normativas de las indivisiones sucesorias, las indivisiones de la comunidad hereditaria, no solamente me dice, sí, en la empresa, el emprendimiento agrícola, comercial, ganadero, industrial, no pensemos en eso. La normativa tiene un párrafo específico para la vivienda y puede establecer un régimen de indivisión para esa vivienda. Entonces ustedes se dirán, ¿y qué era la afectación a vivienda? ¿Está después de la muerte del...? Sí, está, pero recordemos que también podrían no reunir los recaudos o que los herederos mayoritariamente lo desafecten. Entonces, si tengo este régimen, yo le puedo meter la cuña, además de la indivisión de la herencia con respecto a un inmueble como son por 10 años. Y que también está el asesoramiento en poder vincular a un cónyuge supérstite en este concepto de indivisión poscomunitaria, si ha colaborado con el desarrollo económico, si es un emprendimiento, o si ha prestado parte de su participación, recompensas y bienes para ese tipo de vivienda. Y por último, aunque esto es muy, muy, muy frondoso y tenemos un montón de figuras más, pero por último les quiero recordar el régimen de la vivienda, o sea, de la protección del régimen de habitación para los cónyuges supérstites y además para los convivientes. Para los convivientes, recordemos que si hay convivencia inscripta, por eso es importante también, que también en la convivencia inscripta deben prestar asentimiento, esto cuidado también, el asentimiento convivencial que retoma la normativa idéntica del asentimiento en el régimen familiar cuando se trata de vivienda, de las normas dispositivas comunes a ambos regímenes. Entonces, en el régimen convivencial inscripto, que cuidado con eso, inscripto, por eso es importante la inscripción de las convivencias.
independientemente de que muchos no quieren vivir en convivencia y solo los alcanzará el régimen legal supletorio, pero si nosotros vamos a una registración, por supuesto que tendremos la limitación del asentimiento y la protección de la inejecutabilidad. Pero pensemos que uno de los cónyuges fallece y deja un cónyuge supérstite, como así también el conviviente supérstite. En esos casos, recuerden que tienen y hay un derecho de habitación, que debemos, que por supuesto es gratuito y vitalicio, que nosotros ya hemos tenido esa figura jurídica en el régimen velezano. Hoy tiene dos limitaciones muy importantes, no es tan pleno, muy importante, porque donde se desarrolla el concepto de vivienda, del matrimonio, de la convivencia, para que exista el concepto de 2 años en el conviviente o vitalicio y gratuito para el cónyuge, tenemos que pensar que ese inmueble no tiene que estar en condominio con terceros, cuidado con esto, condominio con terceros, y tampoco ese régimen le es oponible a los acreedores del causante, por eso la limitación de este régimen comparado con el anterior. Y por supuesto hay que asesorar correctamente a los cónyuges supérstites, porque es un derecho de fuente legal, pero si bien es de fuente legal como derecho real, tiene que manifestarlo expresamente en el proceso sucesorio el cónyuge supérstite, quien tenga legitimación para eso, y registrarlo en consecuencia. Entonces, para más o menos ser puntuales con la hora, que ya estamos fuera de hora, yo les quiero dejar el siguiente mensaje. Hemos ido planteando diferentes conclusiones con respecto a este ámbito de protección de la vivienda. Yo les comento que en el ámbito del ejercicio funcional, notarial, la persona humana es la que tenemos más cercana, y la enorme cantidad de requerimientos que tenemos tanto en las urbes más desarrolladas aún económicamente como en el resto del país, tiene que ver con el desarrollo de la persona humana a lo largo de toda su vida, porque intervenimos prácticamente desde antes de nacer. Tengamos el ejemplo claro de la procreación humana asistida, tengamos los derechos del que llamábamos antes el nasciturus, y que sigue llamándose, aunque es el hijo por nacer, desde el derecho romano hasta acá, y que además la persona que nace tiene todo este cúmulo de derechos y obligaciones a lo largo de su vida, y que todos tienen que ver con un derecho humano. Recordemos y pensemos que nosotros somos los custodios de estos derechos humanos, y que la forma de concretar el ejercicio de los derechos humanos en sociedad viene de la mano del notariado. Entonces, esto es una muestra más que evidente dentro del régimen patrimonial de la persona humana, que la protección de la vivienda tiene prioridad, no solamente de la mano del derecho privado, sino también del derecho público, que hoy en nuestra economía, en este gobierno, y en la necesidad de acceso a una vivienda digna, es un tema absolutamente candente, y que es el notariado el que puede ayudar a los gobiernos a desarrollar con naturalidad y normalidad estos derechos. Por eso yo insisto, desde lo dirigencial, la necesidad de estar cercano a todos nuestros gobiernos locales y nacional, y aún los gobiernos municipales. Yo insisto en esto mucho, y además ser muy cercanos a las comunidades en las cuales nosotros servimos nuestro ejercicio funcional, que es un ejercicio funcional obviamente que nos debemos a la comunidad. Para eso el Estado nos inviste de una función pública. Y para terminar, siempre hago votos para que todos entendamos que no somos solo profesionales, somos quienes el Estado nos ha dado un mandato absolutamente fundamental de una función pública que debemos honrar y que debemos ejercer con toda la plenitud que implica un ejercicio funcional. Seamos claramente referentes en nuestras comunidades,
y que entendamos y hagamos entender que la imagen del notario es fundamental para la configuración de la seguridad jurídica y la paz social, que si bien es una frase prehecha, la verdad que tiene tanto contenido y que puede adaptarse tanto a las necesidades absolutamente actuales, que lo tenemos que tener muy, muy presente. Y estas últimas palabras son para los más jóvenes, ¿no? Hubo un concurso en Corrientes de un número determinado de concursantes, han ganado por ahora 4 concursantes, creo que el concurso no se cerró, han ganado 4, y en esos 4 que ganaron este concurso, yo quiero saludar a todos los notarios jóvenes del país, porque en ellos está puesta toda nuestra esperanza. Es una época resiliente, es una época muy traumática, es una época donde nos vamos a encontrar con economías absolutamente castigadas, y yo brego no solamente a nivel nacional, sino internacional, para que el notariado asuma el rol que le corresponda y sea quien lleve adelante cómo salir de esta crisis enorme mundial que es la pandemia, y luego en post-pandemia nos van a necesitar más que siempre, y allí tiene que estar entonces el notariado presente. Muchas gracias a todos, gracias por compartir. Excelente, Cristina. Gracias. Lo que es la docencia, ¿no? Comenzamos de la frase que retumbó en nuestros oídos todo el año, ¿no? Quédate en casa, desde esa frase que mencionaste al comienzo, hasta a esta enseñanza, a este consejo que le das a la juventud, realmente, y con tu emoción, realmente te agradezco todo el tramo de esta charla, que fue realmente enriquecedora. Muchas gracias, Juan. Ahora estoy lista para las preguntas para los que quieren seguir en esta tarde de sábado, que encima allá en Misiones debe haber un sol precioso para ir a navegar al río y todo lo demás. No sé si están en aislamiento, en dispo, o en qué sé yo, y no pueden ir, ¿no? Pero Acá estamos en un distanciamiento. Distanciamiento, Distanciamiento, pero tenemos la libertad. Perfecto. Ahí levantó la mano el escribano. Digo, si me pueden leer las preguntas, porque sí, vamos, levantamos la mano y vamos haciendo las preguntas. El escribano Horacio Gabriel Scaglioni, desde el sur, porque han participado muchos escribanos de todo el país en esta jornada. ¡Qué bueno! Horacio, te escuchamos una preguntita concreta para Cristina. Horacio, ¿no me escucha? Bueno. Ahí está. Hola Cristina, ¿cómo le va? Soy Horacio. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Vos sabés Cristina? que a mí me cuesta a veces recordarlos, yo tengo algún defecto hay que tener, ¿no? Porque si no van a decir que no soy humana. No junto demasiado el nombre y la cara, como digo, pero cuando los veo enseguida los identifico. Así que, ¿cómo andás? Bien, hemos visto varias veces en varios cursos y bueno. Sí, en los cursos y en la en el año 96 rendí su última materia con usted, así que... Con razón. Recibí con usted. No, el tema es a ver, no me quedó claro el criterio del régimen que tiene vivienda. Acá en Chubut, por ejemplo, el certificado de dominio, cuando lo pedimos, cuando vamos a afectar, no tiene efecto de bloqueo. Por lo tanto, a mí me surge que el régimen de vivienda es constitutivo. No, entonces, y está excelente tu pregunta, primero y principal, desde el derecho registral, yo lo que te quiero plantear es que para eso tenemos una normativa registral nacional desde 1968, donde distingue con claridad cuál es la eficacia de un certificado y cuál es la eficacia de un informe, de un simple informe. Los jefes de los registros, los jefes de los registros de la propiedad, los directores, mejor dicho, de los registros de la propiedad, en diferentes demarcaciones territoriales, y con esa facultad legiferante que tienen de poder reglamentar la norma nacional, lo que plantean es que para el bien de familia o te dan informe y no te dan certificado, o te dan un certificado sin bloqueo, que es un invento, o te tienen que dar, si vos lo pedís, un certificado con bloqueo. ¿Por qué? Porque dice claramente la normativa del 244 que se le van a aplicar las normas de la ley registral.
Entonces, si a vos, suponte que no te vas a pelear con el director de tu registro de la propiedad porque no conviene, porque tenés que seguir funcionando, operando en el misma demarcación territorial, y en el interior se conocen mucho todos, y bueno. Entonces, si vos tenés un informe o un certificado sin bloqueo, lo que es un invento, recordá que el sistema registral argentino es declarativo, no constitutivo. El único que es constitutivo es el de automotores. Cuando estábamos nosotros cursando en el grado justamente derechos reales, y entonces nuestros profesores de derechos reales nos decían, bueno, dígame un ejemplo de registro constitutivo. Entonces decíamos, el registro automotor, el registro de bien de familia y el Studbook. No sabíamos qué era, pero lo repetíamos. Entonces, desde el caso Carrizo, ya desde los 80, el siglo pasado, hasta hoy, hubo una corriente de opinión jurisprudencial, aún de la Corte Nacional, que entendió que cuando se celebra la afectación al régimen de vivienda, antes bien de familia, por una prestación del consentimiento, que como dije antes es unilateral, recepticio, etcétera, ya la declaración del sujeto afectante, instituyente, constituyente, ya en una escritura pública hace a la oponibilidad. Pero como no tengo negocio con prioridad, retroprioridad, la rogación de tu escritura va a generar una oponibilidad. Por eso yo digo, a ver, ya no decimos desde cuándo está inscripto, desde cuándo está registrado para analizar la causa obligacional de oposición al régimen, sino que hoy tengo que pensar acerca de la oponibilidad. En cada caso en particular, aunque te parezca mentira, si vos ejercieses como abogado y tenés que ejecutar una deuda y tenés que analizar la causa obligacional de la deuda, y causa, no es el momento del incumplimiento, no es de un accidente de tránsito cuando tengo que pagar la indemnización 5 años después, no es de un contrato de trabajo de un empleado que cuando le dejé de pagar 5 años después, es de la causa obligacional. Entonces yo tengo que pensar, ¿cuándo choqué con el auto? ¿Cuándo contraté a este empleado? Entonces, para analizar la causa obligacional de la obligación con la oponibilidad, yo tengo que analizar si se desarrolló con una escritura pública la afectación, o con un acto administrativo, o con una decisión judicial. Mirá vos todo lo que tenés. Si se hizo por escritura pública, por testimonio judicial o por acto administrativo. ¿Cuándo se registró y de qué manera? Entonces, para circunscribirnos al ámbito nada más que notarial, y frente a todos estos registros que no me hacen caso, y no distinguen el informe del certificado, dando un certificado con retroprioridad, cuando usás solamente informe, la prioridad es directa, como si vos hubieses hecho un acto jurídico, celebrado un acto jurídico por escritura pública, de compraventa, de donación de permuta, y utilizaste un certificado de plazo sin vigencia, o hiciste la escritura, te fuiste de vacaciones y no la mandaste a inscribir, y adquiere prioridad directa desde cuando vos lo ingresás al registro, ese es el día de la oponibilidad. No es constitutivo, porque el constitutivo es de la toma de razón, como te lo daban antes, y que tenía que ver con otros parámetros administrativos. Hoy es declarativo, pero con prioridad directa, no con prioridad indirecta. Por lo cual, la prioridad indirecta te prevale la oponibilidad desde el día de la escritura, y la prioridad directa prevale la oponibilidad desde el día desde el ingreso al registro. Desde el ingreso al registro, porque se lo das al gestor, y el gestor tarda 5 días en ingresarlo, entonces desde el día que tenés el cargo del registro, que te da la prioridad del registro, que por supuesto por un sistema numeral o el que fuese utilizado por ese registro, en el cuaderno diario. Así que quédate tranquilo, que es declarativo,
que es declarativo, no constitutivo el régimen, dejó de ser constitutivo como lo fue en la ley 14394, concepto abandonado prácticamente desde la época de los 80, con el caso Carrizo, determinado por la Corte Nacional, y que siempre vas a tener, cuando hablas de rogación notarial, un sistema absolutamente declarativo, directo desde el día en que ingresó al registro. No, perfecto, perfecto. Me sonaba muy raro el tema de uno pedir un certificado que salga un sello que dice no produce bloqueo registral. Sí me sonó raro, pero bueno. ¿Qué querés que te diga? No quiero opinar sobre el director o directora de ese registro porque soy amiga de todos. Pero bueno, gracias por la aclaración. Además, mientras van poniendo la otra pregunta, sí. En el 244 te dice, fíjate vos, la prioridad, segundo párrafo, la prioridad temporal, prioridad temporal se rige por las normas contenidas en la Ley Nacional de Registro Inmobiliario. Entonces, es el registro inmobiliario el que te da la prioridad temporal. Entonces, si a mí me manda una normativa general como es el código, a una ley especial como es esta, y que está vigente desde siempre, y me dice la prioridad temporal, y no distingue, porque el codificador no distinguió, no es codificador sino de la ley nueva de código, no distinguió, ¿por qué tengo que distinguir yo? Entonces le aplico la prioridad temporal. ¿Y cuál es la temporal? Y según, si yo tengo informe es una, y si tengo certificado es otra. Así de sencillo. Cristina, te cuento que está con nosotros la directora del Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia de Misiones. No me va a invitar más. No, ya está tomando nota, me imagino, porque la conozco a Denise, está tomando nota y el miércoles... Me imagino que ya está prometiendo un cambio, una técnico que cambie este sistema. Oponibilidad desde la escritura, oponibilidad desde la escritura, señores, que para eso lo hacemos y para eso tenemos el Código Civil y Comercial de la Nación. Oponibilidad desde la escritura. ¿Por qué tiene que el usuario de un régimen protectorio, que es de un derecho humano, que reconoce tratados internacionales, estar sujeto a un régimen que depende de un notario que si se apura o no se apura de llegar al registro, de un gestor que le dieron la escritura y se fue a tomar un café, de un director de un registro que interpreta en forma menos benigna la norma? Es la persona humana la que tenemos que proteger, y si la persona humana se acerca a un notario para afectar, desde el mismo día que afecta, con un certificado con prioridad, tiene oponibilidad. Así es. Así de sencillo. Así es. Así que a tomar nota, doctora Cacubur, y el miércoles una técnico registral de acuerdo a lo que dice Cristina. Y un abrazo enorme a la registradora, por favor. No, es muy amplia de criterio, así que sí, confiamos claro. en ella. Carolina Yerlica, escribana, la escuchamos. Hola, buenas tardes. Mi pregunta apunta a lo siguiente, teniendo en cuenta todo lo que estuvo exponiendo respecto a que la afectación al régimen de vivienda tiene carácter de derecho humano, ¿qué ocurre en los casos en que hay constituida una hipoteca y el requirente no cuenta con sus títulos porque el banco se lo retuvo? Porque ocurre eso, que el banco hipotecario se queda con el título y la persona no cuenta con ese título hasta que no cancela su hipoteca. Por eso no hay... Sí, ahí hasta hay respuestas en muchas demarcaciones, como es la demarcación de la provincia de Buenos Aires, que tiene una técnico registral puntualmente con esto, donde hay un certificado de... no recuerdo el nombre exactamente, pero es como que el banco te da un comprobante de que el título original de ese inmueble está en resguardo, un certificado de resguardo. Entonces, el banco hipotecario, el banco HSBC, el que fuese, te tiene que dar después ahora te voy a hacer otra acotación, ¿no? Pero bueno, te tiene que dar un certificado de resguardo. Con el certificado de resguardo tiene que ir esta persona al notario o al registrador, si lo hace por vía administrativa, y se le tiene que permitir la afectación.
Porque, primero, el inmueble afectado a vivienda puede ser perfectamente hipotecado, por supuesto con la conformidad del cónyuge. No hace falta desafectar el régimen de vivienda. O sea, puede ser hipotecado, puede estar hipotecado y afectarse, las dos cosas. Vos me estás preguntando, está hipotecado y lo quiero afectar. Se puede afectar perfectamente porque la oponibilidad es para el futuro y le es inoponible a ese acreedor hipotecario. ¿Perfecto? ¿Estamos bien? Fantástico. Ahora, entonces, con ese certificado de resguardo se puede afectar porque obvio es que el escribano actuante tiene que tener, como toda la normativa registral, el título de propiedad a la vista. Si no lo tiene a la vista, mucho más porque está en resguardo de un banco, no puede mentir que lo tiene a la vista si no lo tiene a la vista. Entonces pero esto te lo tienen que aceptar así que ya que la directora del registro va a hacer el miércoles una técnico registral, también puede introducir ahí lo que es el certificado de resguardo. Toda vez que un titular de un inmueble tiene su título de propiedad bajo resguardo por las circunstancias que fuesen, la entidad que lo tiene en resguardo le otorga una certificación de resguardo y entonces puede afectar al régimen de vivienda aunque el título esté en resguardo. Así que esto es así. Hay técnicos registrales específicas y especiales, por ejemplo, Provincia de Buenos Aires, sobre todo con bancos oficiales como el hipotecario y todo esto. Ahora bien, si nosotros vamos a analizar las cláusulas hipotecarias, si bien las aceptamos, la posibilidad de que se retenga el título de propiedad del deudor, recordemos que es una cláusula abusiva. Si bien es de toda práctica que el acreedor, y más un acreedor bancario, retenga el título, esto es una cláusula abusiva, que hay mucha jurisprudencia al respecto, pero bueno, es como es un contrato por adhesión y muchas veces de consumo, lo que hace es el banco, te retiene el título, no te da el crédito. Entonces el pobre usuario bancario, cliente bancario, o acepta que le retengan el título o no le dan el crédito. Entonces es el poder del poder discrecional en un contrato no paritario, donde hay un elemento fuerte del contrato como es la entidad bancaria. De todas maneras, de la misma circunstancia es un inmueble afectado a bien de familia antes o a vivienda ahora, que se puede hipotecar. Volvemos con lo mismo, que los bancos o el acreedor no acepta la hipoteca si no desafecta el régimen, y esto es un error conceptual, lo fue en la época de la ley 14394 y lo es ahora también. Se puede hipotecar con consentimiento del cónyuge conviviente inscripto, se puede hacer, más ahora lo vamos a necesitar para la pospandemia, vamos a necesitar afectar, con hipotecas o con gravámenes los inmuebles para las escrituras de garantía, y no necesitamos desafectar el régimen de vivienda. ¿Por qué? Porque cuando se grava con hipoteca, con los recaudos legales, no le interesa al acreedor hipotecario que esté afectado a vivienda, porque lo mismo lo va a poder subastar. Esto lo dice la propia ley, lo decía antes y ahora, pero parece que los abogados de los bancos, y hoy no quiero convivir agresivamente con ningún operador del derecho, pero hay otro concepto mal incorporado en los abogados que tienen que ver con las entidades financieras. Puede hipotecar y puede ejecutar la hipoteca sin ningún problema a pesar del régimen de vivienda, y no se está dando cuenta el acreedor privilegiado que si el inmueble está con el régimen de vivienda, lo va a repeler a otros acreedores, por lo cual hasta le va a ir mejor después en el concepto de una ejecución posterior, porque la hipoteca tiene privilegio, pero también tiene privilegio otros privilegios que no son de derechos reales, como los privilegios de la última enfermedad, los privilegios que son laborales, los privilegios de los honorarios profesionales. Entonces, ojo con el régimen de privilegios. Entonces, entiendan de una vez que si yo tengo el régimen de vivienda, estoy más protegido que si no lo tuviera con esta hipoteca. Entonces, yo no sé por qué no lo entienden. Bueno, ya lo dije.
Así que podés pedir que hagan una técnico registral ómnibus. Ómnibus. Va a tener Ómnibus, varios sí. articulitos en la disposición. Vamos a tratar de convencerla. Lo mismo la subrogación, que dejen subrogar a un inmueble que ya es de titularidad del titular, que no que lo está adquiriendo ahora, que ya es de titularidad. Porque yo puedo tener dos inmuebles, uno afectado y el otro no, y vendo el más grande y me voy al más chico, porque lo tengo en mi patrimonio, pero no puedo generar todo esto de quedarme sin oponibilidad. ¿Por qué? ¿Porque tengo el inmueble y no lo estoy comprando ahora? No. Esto es un punto clave. Subrogación al inmueble y no al dinero de la venta de ese inmueble. No, el dinero sí puede ser perfecto, pero sí, es otro también. supuesto. O sea, porque tenés multiplicidad. Una cosa es que vaya al dinero, y yo ese dinero lo utilizo en cualquier momento. Invierta. Otra cosa es que haga una simultánea o concomitante, que yo digo, vendo y compro. Pero compro un inmueble nuevo. Pero otra cosa es que yo subrogue en el inmueble que ya tengo. Yo tengo dos inmuebles, me va mal con la pandemia, tengo que salvar mi pyme. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir a vivir al inmueble más chiquito y vendo el más grande para salvar la pyme. Entonces, pero no voy a ser tan torpe de, en plena pandemia y que he contraído deudas, despojarme de mi protección completa porque yo estoy apostando al país, tengo que salir de esto, quiero meter la plata en la pyme para salvarla, pero el otro inmueble lo tengo, yo me estoy sacrificando yo de salir de un inmueble grande para a uno chiquito. ¿Cómo no voy a trasladar a ese más chico que ya tengo la protección que tenía en el grande? Entonces, eso es una cuestión de justicia, que no te lo dejan hacer los registradores, porque no es que lo estás trasladando a un inmueble que estás comprando. ¿Te das cuenta? Ya lo tenés. Eso es otro de los grandes temas. Y hay que pensar las soluciones para la post-pandemia. Hay que pensar que todos tuvimos reveses económicos. Hay que apoyar a las pymes. Mira, el tema, yo como presidente de la Unión bajo los temas que se van a estudiar en cada año. Y para el año que viene le di a la Comisión de Temas y Congresos, le di justamente todos temas económicos. Ya estudiamos la persona humana, ya estudiamos el lavado de activos, ya estudiamos. Ahora vamos a pensar cómo hacemos para proteger las economías y cómo hacemos para salir de la pandemia y cómo hacemos para que el notariado esté presente en todos y cada uno de esos esfuerzos. No que nos dicen somos ancestrales, somos caros, no servimos, ponemos palos en la rueda. No va por ahí. Va por hacerle entender a todas las comunidades que somos necesarios y tenemos que estar justamente en estos temas, al lado del pobre tipo que casi se funde. Exactamente. Ahí ya me informan que sobre la subrogación en un inmueble que pertenece al patrimonio del afectante, siempre y cuando no pesen sobre el mismo medidas cautelares anteriores a la afectación, el registro a través de una disposición nuevita, ya de unos meses atrás, ya dispuso la afectación. Vamos Misiones todavía, vamos Misiones. Así es. Bueno, Cristina, ya no te quiero, 2 horas o'clock. 2 horas o'clock, Harvard, muy bien. Impresionante. Bueno, así que bueno, para mí es un gusto. Sí. Un gusto enorme. Agradecerte simplemente y despedirte, Cristina, que realmente fue excelente tu disertación. Bueno, muchísimas gracias a todos, me da un gusto enorme, me voy a poner en mosaiquito, así los veo. Todas las caritas que me da un gusto enorme acompañarlos. Amo a nuestros amigos en nuestras diversiones, nuestras vacaciones, todo lo demás, pero recuerden que por algo Dios nos dio esta vocación, que es una vocación de servicio. Así que gracias, y a tener mucho amor por el notariado. Gracias. Gracias a vos, Cristina, y con este cierre y esta frase final de Cristina dejamos por finalizado este tercer seminario, y en este caso virtual. Invitamos a todos los que participan hoy a que participen el año que viene con nosotros, que es seguramente para esta época, porque esto nosotros lo llevamos adelante en conmemoración del natalicio de Andrés Guacurarí, que es el 30 de noviembre.
Así que, como dije hoy al inicio, agradecemos la presencia de todos los escribanos de la República Argentina que están hoy, que estuvieron hoy a la mañana, y bueno, comprometerlos para que el año que viene transitemos otra vez el cuarto seminario, si Dios quiere, el cuarto seminario en nuestra provincia, así que están cordialmente invitados todos. Y como dije también hoy a la mañana, ojalá que algunos valores de Andrés Guacurarí, como hoy se refirió también Cristina, que era así un morocho y guaraní, como digo yo, eso y revolucionario, pero tenía fuerte marcados los valores de libertad, solidaridad, equidad, federalismo y trabajo. Estos sean los valores que también el notariado de toda la República Argentina lo practique día a día desde nuestras escribanías y podamos hacer en este momento tan difícil, como decía también Cristina recién, una ayuda para toda la gente que está en relación cotidiana todos los días con nosotros. Es el momento que el notariado dé también la mano a la sociedad y participe en esta reconstrucción que tenemos que hacer de todo el mundo. Así que muchas gracias a todos, los abrazos a todos, y anduvo el wifi, que es lo más importante, Cristina, no paró gracias nunca. Gracias a Dios, sí, claro. Gracias a Dios. Gracias así a Dios, nos anduvo también, perfecto Así que internet. salió divino, así que muchas gracias a todos, muchas gracias. Felicitaciones por la organización y por el éxito, felicitaciones. Gracias.